Bienvenidos a esta clase del curso La Palabra Crece Discípulo. Estamos en la lección 4. Y como siempre, quiero recordarles que queremos respeto en la clase y en todo lo que hacemos. No he visto ningún problema sobre eso. Entonces, seguimos. Hoy nos toca el primer hábito. La primera semana y el primer día de esta semana estudiamos cómo llegamos a ser discípulos y cómo es un discípulo, somos discípulos, etcétera. Y ahora vamos a ver cómo vivimos como discípulos, como discípulos de Dios, cuáles son los hábitos que queremos establecer en nuestras vidas. Y el primer hábito, como vimos en el video, es hacer el bien, hacer el bien. Podemos amar a otras personas al hacer el bien. Como siempre, favor de desactivar los micrófonos cuando no está hablando para que todos puedan oír al que habla claramente. Ok, entonces voy a mandarlos a grupos pequeños para saludarse, para conocerse un poco más y tal vez si tienen algunas preguntas sobre la clase pueden discutirlas en su grupo pequeño o si tienen un punto especial que le gusta sobre la clase hasta este día, pues coméntelas y sí. Yo creo que pues somos muchas personas y a veces no tenemos tiempo para que todo el mundo participe, pero por lo menos tenemos los grupos pequeños para que se conozcan un poco mejor. ¿Alguna pregunta hasta aquí? En un minuto voy a mandarlos a sus grupos pequeños por 5 minutos para conocerse un poco más, que cada uno se presente y hable un poco acerca de sí mismo o acerca de la clase. ¿Alguna pregunta, comentario? No. Ok, muy bien. Entonces, los voy a dividir en sus grupos pequeños. Un momento. Ok, muy bien. Ya pueden entrar en sus grupos pequeños para conocerse y hablar acerca de la clase. Entonces, si no han podido entrar en los grupos pequeños, favor de presionar ese botón. Katia, José Chafla, Daisy, ¿han podido entrar? Sí, buenas noches, pastor. Sí, pues oye. Sí, buenas noches, pastor. Buenas noches. ¿Puede entrar en su grupo para saludarse? Para saludar al grupo, su grupo pequeño. No entiendo. Yo quiero que presione el botón para entrar en el grupo pequeño. Yo divido el grupo grande en grupos pequeños para que se conozcan un poco mejor. ¿Ve un botón en su pantalla? Ahí está. Katia, ¿me escucha?
Hola, Katia. Acabo de mandarle un mensaje para que entre en su grupo pequeño. Amigo, Los vecino. posiblemente en la ciudad, ¿sí? Sí, y el caso es cumplir con ese gran mandamiento que le fue dado a los... Yo también vivo en México. Yo vivo en Chalco. Y pues yo tengo 5 años de... Hola, hermano, buenas noches. No está activada mi cámara por ahora, pero mi nombre es Carla y le escribo de Bolivia. A ti, joven, te digo, levántate. Si no es como una simulación de lo que va a ser en el futuro, el día que él venga y levante a los muertos. Lo eran y ahí estoy. Hola, buenas noches, César. ¿Me escuchas, Muy César? buenas noches. Buenas noches. A sus compañeros están en sus grupos pequeños saludándose y conociéndose un poco. Lo puedo mandar a uno de ellos. ¿Está bien? Por favor, muchísimas gracias. Ok. Ya puede entrar. Ok. Hola, buenas noches, Elsa. Buenas noches, pastor. Disculpe la tardanza. Está bien. Que Dios me lo bendiga. Sus compañeros están en sus grupos pequeños saludándose. Yo puedo mandarlo a uno de ellos. ¿Y ahora cómo hago yo? Voy a mandarle hasta las 6. Puede presionar el botón enfrente de usted. ¿Lo ve? Ajá. Ok. Muy bien. La pandemia, porque mi experiencia, soy cartero, yo ando por la calle y yo veo muy poca, por ser yo nunca he visto las imágenes que vi de Ecuador, que la gente muriéndose en la calle aquí, yo nunca he visto nada de eso. Gracias al Señor. Gracias, hermano. Y bueno, abramos nuestras mentes y nuestros corazones. Así es. Profesor, ¿cómo está? Gracias por meternos a tiempo. Sí, ¿cómo están ustedes? ¿Ya han tenido tiempo para saludarse y conocerse un poco? Sí, si quieren preguntar
pregunten. Ok. No, está bien. Entonces voy a llamarlos a todos al grupo grande, pero gracias por saludarme. Oh, gracias, profesor. Ok. Gracias, Elsa. Que Dios te bendiga, Lili. Que Dios te bendiga. Ah, Hola. Están regresando. Hola, bienvenidos otra vez. Bienvenidos otra vez a todos. Gracias por venir. amén. Gracias por traernos otra vez, profesor. Sí. Gracias, pastor. Gracias. sí. Aquí estamos. Muy bien. Pues creo que tengo demasiado poder. Puedo mandarlos a sus grupos pequeños y puedo mandarlos a regresar. Con un solo dedo. Sí. Y literalmente con un dedo. Okay. Aquí estamos, hermano, a la orden. Excelente. Entonces vamos a empezar nuestra clase formalmente con una oración. Oremos. Dios Padre Celestial, gracias por hacernos tus hijos, tus discípulos, tus seguidores. Ayúdanos a reconocer la gran bendición que tenemos en ser tu hijo. Ayúdanos a crecer en madurez y en cómo actuamos como discípulos. Ayúdanos con sabiduría en esta clase. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Aleluya. Sí. Gracias. Entonces, ustedes tenían 2 preguntas en el grupo para la tarea. Y la primera pregunta era en Lucas 7, 11 a 17, visto en el video, Jesús muestra tanto su poder como Dios verdadero como su gran amor por las personas. ¿Cómo mostró Jesús cada uno de esos atributos en la historia? Entonces, ¿cómo vemos los atributos de Jesús en la historia? Katia. Sí, buenas noches otra vez a todos. Dios les bendiga. Ya, el atributo de el amor, como él compadeció a esta mujer que tenía un solo hijo y se puso en su lugar como un Dios muy amoroso. Y por eso resucitó a su hijo, el único que tenía. Y toda la gente se asombró mucho y su fama creció mucho. De tanto amor que él tenía, cómo se compadecía por las personas que estaban sufriendo. Gracias. Daisy. Pastor, el poder de Jesús se muestra cuando, como Dios verdadero, resucitando al hijo único de una viuda. Ahí está el poder de Jesús y el gran amor
y el gran amor que tuvo, la palabra nos dice que al ver a la viuda, se compadeció de ella. Ujú. Le dijo, no llores. Luego se acercó al féretro y dijo al joven, a ti te digo, levántate. Ujú. Ahí tenemos el amor y el poder de Jesús, Sí, pastor. sí, muchas gracias. Isaías. Sí, mi hermano, Dios muestra, ahora sí que Jesús muestra su amor al tener compasión por esta viuda de Naín que lloraba la pérdida de su hijo. Y Ujú. en su infinito amor y su gran misericordia le devuelve al hijo Ujú. resucitado, Ujú. mostrando la compasión y el amor al mismo tiempo. Ok, muchas Amén. gracias. Ahora la segunda pregunta era, nuestra lección habla sobre hacer el bien a los demás. Según Mateo 5, 43 y 47, ¿qué circunstancias difíciles nos dan una excelente oportunidad para mostrar el amor de Cristo? Mateo 5, 43 a 47 nos da algunas circunstancias especiales. Ricardo. Lo que está pasando ahora, ¿m? Por ser aquí en Chile, yo veo dos realidades. Una realidad que cuenta el gobierno, que dice que estamos en feroz crisis, que estamos pasando una crisis tremenda, pero yo veo otra realidad que no es la misma. Yo veo una realidad que es diferente, que yo no veo por ser... a mí me impactó cuando vi imágenes de gente de Ecuador muriendo en la calle, quemándola en la calle. Aquí no se ve eso, no se ve eso, yo no veo eso. Entonces, esta es la oportunidad por ser para ayudar. Por ser yo veo gente de Venezuela, aquí en Chile, prácticamente viviendo en la calle. Y es una oportunidad buena para ayudarlos, para demostrar el amor hacia ellos. Sí, Es una buena oportunidad. muchas gracias. Entonces, creo que está saltando un paso, pero veo una conexión entre Mateo 5 y lo que usted decía sobre conflicto, dificultad y todo eso. Juan Bautista. Sí, pastor, siempre, pues, cuando vamos por la calle, especialmente en la ciudad acá, donde yo vivo en la ciudad de Antofagasta, hay muchos inmigrantes y muchas personas que son indigentes y pues en ese momento pues uno pues tiene la oportunidad de mostrarle el amor de Dios mediante la compasión hacia ellos. Siempre y cuando pues uno pues es movido a misericordia y que uno pueda hacerlo. Realmente es una oportunidad. La única diferencia es que hay un obstáculo, y es que ahorita en esta misma ciudad estamos en cuarentena y no se puede salir. Entonces, el amor de Dios, Dios mediante, en la pregunta anterior decía que cómo Dios mostró su amor durante la historia. Dios ha tenido una forma especial, un trato especial con diferentes tipos de personas. No podemos sin meter al amor de Dios en un solo, decir, un estándar de Dios, porque Dios tiene una manera diferente de tratar con cada persona. Muy bien, gracias. Arturo. Sí, pastor. En relación a lo que usted menciona, pues yo creo que ahorita aquí en las ciudades se ha perdido esa comunicación entre todos nosotros. No vemos una persona y no le saludamos ni nada. Anteriormente, en los que le llaman pueblos, sí había esa comunicación. Y aquí creo que lo más importante que Dios nos indica, que debemos tener ese amor con las personas que inclusive no nos caen bien. Hay gente que dice, oye, esa persona no sé, pero me cae mal, no sé por qué, pero me cae mal. Y es una situación que se da muy común. Nosotros como cristianos debemos entender que eso debemos de superarlo, que nosotros debemos entender que Dios nos ama, que en el momento que Dios nos ama, nos muestra que debemos amar a los demás, aunque esas personas no nos caigan bien. Y esta parte creo que es determinante. Hacer el bien es el propósito que tenemos como cristianos,
y hacer el bien a los que no nos hacen el bien, a los que son contrarios, a los que nos aborrecen, les debemos dar nosotros todo lo mejor. Creo que ese es el mandato de Jesucristo, pastor. Ok, gracias. Y, a ver, un momento. A ver, Marcos. Buenas noches, pastor. Gracias por la oportunidad. Para que seamos hijos de Dios o para que nosotros llegamos a ser discípulos de nuestro Señor Jesucristo, ¿va? Lo que debemos hacer es amar a nuestros prójimos, ¿va? Como Jesús nos amó a nosotros, nos brindó amor, ¿verdad? Les voy a contar algo. Hace 3 años que yo recibí al Señor, al Señor en mí, ¿va? Me estafó una persona con una cantidad de dinero, pero grande, ¿verdad? Y ya no me pagó. Fuimos al juzgado. ¿Qué tuve que hacer yo? Tuve que perdonar a esa persona, le di un abrazo y le dijo que Dios tenga misericordia por ella, ¿va? Entonces es lo que debemos hacer mucho, perdonar a las personas. Y en la Biblia dice que perdonamos a nuestros enemigos, ¿verdad? Muchos de lo que hacemos nosotros es tener rencor, guardar rencor, y Jesús no nos enseñó así, ¿verdad? Entonces, es mi comentario, pastor. Sí, muchas gracias. Y usted se refería directamente a Mateo 5, que habla acerca de cómo amamos a nuestros enemigos. Dice, ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo, Jesús, les digo, amen a sus enemigos y oren por los que, por quienes los persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. Él hace que salga el sol sobre los malos y buenos, y que llueva sobre justos e injustos. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa recibirán? ¿Acaso no hacen eso hasta los recaudadores de impuestos? Y si saludan a sus hermanos solamente, ¿qué demás hacen ustedes? ¿Acaso no hacen esto hasta los gentiles? Por tanto, sean perfectos, así como su Padre Celestial es perfecto. Así es, pastor. Es muy difícil amar a un enemigo. Y Dios, y vamos a hablar en algunas preguntas adelante, ¿de dónde sale un amor así? ¿Cómo podemos tener un amor así? ¿De dónde brota? Veo muchas manos en el aire, pero vamos a empezar a avanzar un poco más. Si quieren contestar estas preguntas, tal vez tendrán la oportunidad, pero muchas gracias por su interés en participar. Entonces, la pregunta es, pues primero para exponer un poco, para resumir un poco, hemos visto qué es un discípulo. Un discípulo es un seguidor de Cristo, un discípulo es un creyente es un discípulo. Alguien en la mañana nos preguntaba, pues no todos los creyentes son discípulos, pero sí, tal vez no están siguiendo tanto, pero los queremos animar y básicamente un creyente y un discípulo es la misma persona, solamente se describe un aspecto diferente. Entonces, un creyente, ese término, esa palabra describe su fe. Un discípulo describe más el seguir, que es la fe también. También vimos que estamos en Cristo por el amor de Cristo. Y podemos ver eso claramente en el bautismo, cuando Dios nos convierte, cuando Dios nos hace hijos suyos, cuando Dios nos hace discípulos. Y también vimos que Dios usa gente común, gente normal, gente como nosotros. Vimos que los discípulos no eran especiales, pero Dios a través de ellos hizo cosas extraordinarias y continúa haciendo eso a través de nosotros. Ahora
volteamos un poco en el curso y pensamos en la pregunta, ¿cómo vivimos como discípulos? ¿Cómo vivimos como discípulos? Cuando el Señor se compadeció de ella y le dijo, no llores. Vimos eso en la historia de Lucas 7, cuando Jesús fue a Naín, un pueblo muy pequeño, y salió una viuda quien había perdido su único hijo y se compadeció de ella, la amó y le dijo, no llores, y luego resucitó a su hijo. Tal vez no podemos hacer milagros, pero podemos tener la misma actitud que tenía Jesús. Jesús era una persona muy ocupada, tenía metas muy grandes, tenía propósitos muy grandes, iba a salvar al mundo, pero eso no quería decir que no tenía tiempo para las personas pequeñas. Eso no quiere decir que no tenía tiempo para una viuda. Eso no quiere decir que no tenía tiempo para pasear por un pueblo muy pequeño en el norte de Israel. No, Jesús quería hacer el bien. Me gusta algo que Martín Lutero dijo. Martín Lutero a menudo decía que los cristianos son pequeños Cristos pequeños en este mundo. Eso significa que nosotros que somos discípulos de Cristo somos aquellos que reflejamos a Cristo a quienes nos rodean. Cuando entramos en una sala, en una casa, en un lugar nuevo, en una situación, podemos recordarnos, ok, yo quiero ser Cristo para estas personas. Yo quiero reflejar el amor de Dios a estas personas. Yo quiero ser el evangelio en esta sala, en esta situación. Jesús mostró su amor e hizo el bien. Así que nosotros reflejamos a Cristo al mostrar amor y hacer el bien a pesar de que lo hacemos de manera imperfecta. Al mostrar amor, no solo cumplimos el mandato de Cristo, también encontramos oportunidades para compartir a Jesús a los demás como resultado de estos actos de amor por hacer el bien. Entonces, recordemos eso. Queremos ser pequeños Cristos, queremos ser el evangelio, queremos reflejar el amor de Dios a otras personas. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿O comentario? Lo siento, tengo mucha sed hoy. Carla. Yo lo entiendo, pastor. Como dice también en Mateo, no recuerdo qué capítulo, nos dice, ¿quieres ser mi discípulo? Toma tu cruz de cada día y sígueme. Sí, entonces... El que quiere proteger su vida la pierde. En cambio, si quiere perder su vida por mi causa, el que pierde su vida por mi causa, vivirá. Sí, Dios demanda todo de nosotros. Eso es lo que debemos entender por pequeños Cristos, ¿no? Sí, Cada uno carga con su cruz y lo seguimos. Es parte de eso. En este mundo tenemos muchas dificultades y Dios quiere que nos neguemos a nosotros mismos. Dios quiere que pongamos a otras personas por encima de nosotros y Dios quiere que pongamos nuestros intereses pues por debajo de los intereses de otras personas. Queremos pensar en las otras personas antes de nosotros. Alicia. Hola. ¿Bueno? Sí, pastor. Yo le quería hacer una pregunta. Si cuando Jesús le dice al muchacho, levántate, si es como que
que el Señor nos está dejando ver que nosotros también tenemos la misma esperanza que Él en el futuro. Sí, pues vemos que Dios tiene poder sobre la muerte y vemos eso claramente en la resurrección de Jesús. Y pues la Biblia habla acerca de la resurrección de Jesús como una primicia, un comienzo, una garantía de nuestra resurrección. Entonces, cuando vemos el poder de Dios actuando así, podemos confiar en Él en esos momentos de muerte y de miedo. Ujú, Gracias. ujú. Hermano, bueno, Sí. A ver, Katia. Yo quería comentar algo que me impresionó mucho en Mateo 5, 43 al 47. Ujú, ¿Qué oportunidades tenemos? Yo al principio, la verdad, cuando me pasó esto de tener a alguien siempre, no le gustamos, no le caemos bien, no nos quieren, nos aborrecen. Entonces, jamás lo vi como una oportunidad hasta hoy. mm, Cuando leí, dije, realmente es una oportunidad para amar a esa persona que no me quiere, ujú, que está haciéndome tal vez algún daño, no sé, o me ha hecho o me hará, ¿no? ujú, Pero realmente es una oportunidad y lo que Dios nos muestra en su ejemplo, con su ejemplo y nos anima a hacer, y Él cómo hace llover sobre justos e injustos, da el sol sobre todos. Y entonces ser como Él, ser su hijo, es un privilegio que realmente no lo merecemos, pero que debemos aprovechar estas oportunidades. ujú. Gracias. Carla. Carla, ¿está ahí? Ah, sí, adelante. bueno, yendo al punto, ¿no? ¿Cómo ser discípulos de Jesucristo? En resumidas cuentas, este capítulo 5, Mateo del 43 al 47. Yo lo entiendo como de que todos somos discípulos, justos e injustos. Todos vivimos en la tierra y nos referimos, los hermanos se referían a cada uno de ellos, ¿no? Y no es así la vida. Se refiere a amar al prójimo. ¿Qué quiere decir? Olvidarnos de nosotros, nuestra familia, no, sino que debemos, aparte de amar a nuestra familia, aparte de ser egocentristas nosotros, llamarnos, como dicen, ¿no ves? Aquí decía que a veces Ujú, cada quien galardón, decía. ujú, Ellos ya estaban preparados, ya hechos, ¿no? Pero esa preparación y esos conocimientos que tenemos tiene que ser para la gente que no conoce, que se conoce, que está por ahí. No te voy a decir, hermano, tengo necesidades o esto, no, pero a veces nosotros decimos, no tenemos tiempo. Yo me estuve en la clase anterior, ujú. en la que por qué obstáculos tenemos. Pero el obstáculo está en nosotros mismos, no creo. Sí, sí, sí. Vamos a salir a la calle. En algún momento siempre nos tropezamos con gente extraña, gente rara, digamos, todo el tiempo y no sabemos qué. Si nosotros vemos gente llorar, vemos gente que tiene paz. Y sabe el Señor Jehová y su Jesucristo que nos pone en el camino de la perfección. Les cuento una breve situación que pasó hace 2 semanas, en la que yo tenía que ir a cierto lugar a trabajar. Me pasé y ahí conocí a una persona que no tenía un centavo para ir a darse conmigo. Yo le decía, ay Señor, ¿por qué me has traído hasta aquí? Y justo Ujú, me ven ahí, me dijo, ¿sabes qué? Me dijo, yo le trabajo aquí conmigo. sí. Yo me pasé. Aló, Carla, no la escuchamos muy bien. Al principio la escuchamos mejor, pero en este momento no la escuchamos muy bien. Pero muchas gracias. A Dios, a través de la Biblia, nos amplia la perspectiva en cómo podemos amar a otras personas. Y gracias por darnos ese ejemplo. Sí, hermano, sí, hay que amar al prójimo y ayudar al prójimo. En Ujú, todo, nos va a pedir, Dios nos va a mandar a esas personas y nosotros tenemos que saber retribuir eso, saber orientar y hablar de Jehová todo el tiempo y decir,
a veces hay personas que se olvidan de él, ¿no? Ya desde ese él existe todos los días en nuestra vida. Sí, gracias. Marisela, vi que su mano estaba en el aire. Sí, pastor, gracias. Pues bueno, lo que yo quería comentar es que de acuerdo aquí a Mateo y lo que comentan los hermanos, es que las formas en las que tenemos la oportunidad de mostrar este amor, suena muy fácil decirlo en palabras, ¿no? O sea, hay que amar a nuestro prójimo, no hay que aborrecer al enemigo, pero ya en la práctica no es algo sencillo. Ahorita comentaba el hermano Marco, me parece, el hermano de Belice. No, perdón, no recuerdo de dónde es, pero de Centroamérica, no sé. Bueno, un hermano comentó que él no demandó a la persona que le debía dinero, ¿no? Que le dio un abrazo y todo esto, ¿no? La verdad es que son cosas que no son fáciles de hacer. A la luz de la palabra tenemos la Biblia y podemos estar leyendo y decir, no, sí hay que ser buenas personas y todo, pero ya en el día a día, en la práctica, no es algo sencillo. Entonces, No, requiere mucha sabiduría. Así es. Y muchas veces, aun cuando tenemos el conocimiento de la palabra, ya ponerlo en práctica y aplicarlo, muchas veces necesitamos la dirección de ustedes los pastores, ¿no? El saber interpretar cómo llevar a cabo pues el perdón, situaciones, porque nosotros siempre nos vamos a saber los buenos, ¿no? Y los malos son los demás. Entonces, ya llevarlo a la práctica no es fácil. Entonces, pues nada más así como recalcarlo, ¿no? Más allá de lo que la Biblia y los versículos digan, es... Sí. Sí. Oh, se le cayó el audio por un momento a Marisela. Sí, solo eso, digo, gracias por la oportunidad de... No, gracias y gracias por hacernos esa observación. Sí, no, es muy difícil y vamos a pasar toda la vida aprendiendo cómo hacerlo mejor y mejor. Yuri. ¿Cómo está, pastor? Muy bien. Oiga, yo creo que hay que tomar en cuenta y creo que uno de los tips mucho más grandes nos dice Mateo en el 11:29, tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que yo soy manso, humilde de corazón y hallarán descanso para su alma. Pablo también dice que sed imitadores de mí como yo también soy de Jesús. Entonces yo creo que así como decía la hermana, hay que tener cuidado porque Jesús era un hombre íntegro en su totalidad, porque yo recuerdo muchas veces que muchas veces me llegó a mí la palabra, ya sea que la palabra llegue como semilla, después crezca, pero hubieron momentos en que no entendí nada, porque se me acercaba un hermano, me hablaba de una forma, y en los momentos que no eran los precisos, creo yo, ¿ya? Creo que Jesús se destacaba por ser un hombre razonable, abordable, y así como dice la palabra que vimos, era compasivo. Y eso tiene que ver con contextualizar más o menos en el tiempo que se da la palabra. Tenemos que ser hombres un poco razonables o esperar el momento o contextualizar en qué momento uno va a dar la palabra. Y creo que este minuto de pandemia es absolutamente preciso como para hablar de Cristo y la salvación para mucha gente. Sí. Gracias, pastor. Muchas gracias. Y una persona más, Ricardo. Gracias por su paciencia. Yo pienso que yo creo en cuando yo tuve hambre y me diste de comer, cuando tuve sed me diste de beber, cuando estuve enfermo, en eso creo yo. Es práctico, nada más. Sí. Y eso
Y eso está anotado en el cielo. Sí, muchas veces. Eso está anotado en el cielo. Yo creo en eso. Sí, Dios quiere que busquemos las oportunidades para ayudarles a otras personas en las necesidades de ellos. Entonces, si vemos una necesidad, queremos ayudarle a esa persona con esa necesidad. Es un buen indicio de algo que podemos hacer cuando vemos necesidad enfrente de nosotros. Muchas gracias. Vamos a seguir con la siguiente pregunta. ¿Cuál es la motivación del discípulo para hacer el bien? Y esta pregunta es muy clave. ¿Cuál es la motivación del discípulo para hacer el bien? Porque si ustedes estudian otras religiones, si estudian otras filosofías que no sean cristianos, van a ver este hábito. Ellos quieren que hagamos el bien. Entonces, ¿qué es la diferencia entre el cristianismo? ¿Qué es la diferencia entre lo que la Biblia nos dice? ¿Qué es la diferencia que nosotros tenemos en este hábito? Porque todo el mundo sabe que queremos hacer el bien, pero hay una diferencia muy clave que nosotros tenemos como creyentes en la Biblia. Juan Bautista. Amén, pastor. Una cosa que nos mueve para hacer el bien es que el amor de Dios es lo principal. Dios nos amó a nosotros primero y nosotros queremos llevarle ese amor. La motivación es que la persona conozcan del amor del Señor Jesucristo y por medio del conocimiento pues tengan la fe para ser salvos. Entonces queremos hacerle el bien para que por medio del bien llevarlo al conocimiento de la palabra de Dios. Muy bien explicado. María Mercedes. Yo también, hermano, yo digo que es por el amor a Cristo y gracias a que tuvo misericordia de mí, y yo también hacer y tener misericordia para con los demás. Muchas gracias. Otra respuesta muy bien explicada. Isaías. Micrófono. Perdón, no me había perdido el micrófono. Sí, estaba yo comentando que la Biblia dice que de gracias recibisteis, debemos dar también de gracias. Nosotros recibimos a través de Dios, a través de Jesucristo, la salvación. Tuvimos un cambio radical de vida, de nuestra manera de ser. Y eso es lo que podemos nosotros compartir, que realmente Dios cambia a la persona, tanto en su modo de ser como en su modo de actuar, hasta su modo de vestir cambia cuando tenemos a Cristo en el corazón. De gracia recibimos, tenemos que dar también de gracia. Sí, entonces nos viene de Dios y también es una expresión de gratitud, como usted nos indicó. Muchas gracias. Norma Rodríguez. Buenas noches, pastor. Buenas noches a todos. Lo que nos motiva a ser discípulos, ¿verdad? Para hacer el bien, por gracia, en gratitud. Gratitud. Si Él nos amó primero, ¿verdad? Sin mirar todo lo que hay un poco de viento. Ajuste su micrófono ahí. Sí, ¿ahora? ¿Me escucha bien? Sí, mejor. Sí, por gracia, como le explicaba, por gracias a Dios, si Él me amó primero, ¿verdad? Sin mirar todos mis pecados, sin mirar todo lo que yo hago, entonces yo tengo que en gracia, ¿verdad? Compartir con los demás y hacer el bien, sin mirar a quién, solamente compartirlo y inducirlo a que tengan fe y que crean que solamente hay un Dios, ¿verdad? Y que a través de Jesucristo podemos encontrar la salvación. Gracias. Ricardo. Hacer tesoros en el cielo, donde la polilla no corroe, donde no hay ladrones. Hacer tesoros en el cielo, no en la tierra. Gracias. Lupita. Sí, bueno, mi aportación es la siguiente.
mencionó usted acerca de otras religiones, que también, pues ellos también saben que deben hacer el bien. Pero la diferencia entre nosotros como cristianos es que ellos hacen el bien, pero para ganarse el cielo, para ganarse la salvación. Sin embargo, nosotros como cristianos sabemos que la fe, que por medio de la fe tenemos la salvación. Entonces, ya después de que ya sabemos que somos salvos, entonces hacemos el bien, pero por agradecimiento por haber sido salvos. Muchas gracias. Y Ángel. Sí, la salvación de por sí, pues, es un regalo de Dios a través de su Hijo Jesús. Y como tal, es un regalo que no nos pertenece por mérito propio. Viene de Él, de la gracia de Él. Y reflejar el amor de Jesús, así como el regocijo que uno tiene de habernos dado esa salvación, es una manera de compartirlo. No es un regalo que es única y exclusivamente para nosotros. Hay que llevarlo hacia adelante, tal y como Él le dijo a sus discípulos, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Compartir ese regalo de amor. Muchas gracias. Sí, exactamente. Jesús nos amó, así que amamos a los demás. Y tenemos algunos versículos aquí. Hay muchos más, pero pueden empezar con estos versículos si quieren profundizarse en este punto. Juan 13, la primera de Juan 4, la segunda de Corintios 5, Romanos 12, la primera de Corintios 6, etc. El amor de Dios se nos rebosa, nos llena y rebosa a otras personas. Reflejamos el amor de Dios. La luna, dicen que la luz de la luna no tiene luz, pero refleja la luz del sol. Nosotros, por naturaleza, no tenemos luz, pero reflejamos la luz de Dios, la luz de Jesús. Muy bien. ¿Cuál es el peligro de hacer el bien solo cuando es conveniente, pero no se convierte en un hábito? Arturo. Sí, yo creo que el peligro más grande, pastor, es el hecho de que cuando hacemos algo que no lo hacemos con realmente el amor que debemos llevarlo a cabo, no estamos cumpliendo con la ley de Dios. Hacer algo solamente por hacerlo no tiene ningún caso. Y cuando nosotros encontramos un hábito en hacer el bien a todos, ya se hace de manera natural. Y creo que eso es lo que Dios quiere, ¿no? Que lo demos realmente desde nuestro sentir y no por una obligación. Es mi comentario, pastor. Sí, muchas gracias. Pablo Hugo. Sí, pastor. Yo veo esto de hacer el bien solo en algunas partes es cuando por ahí hacemos alguna donación y nos olvidamos después de seguir colaborando con la demás gente. Es decir, lo hacemos porque han pasado por casa, golpearon, necesito para un comedor y entregamos, no sé, una lata de conserva y nada más. Pero para que no nos molesten, no para hacer el bien todos los días o estar en la palabra. Eso sería estar fuera de lo que es el hábito de un discípulo. Sí, muchas gracias. Fabio. Sí, profesor. Yo creo que el hacer el bien es como el fruto natural del cristiano, como el árbol plantado junto a las corrientes de aguas que produce su fruto a tiempo. Nosotros, por natural, por ser cristiano, por el hecho de ser cristianos, debemos dar fruto bueno y en todo tiempo, porque nosotros estamos plantados junto a las corrientes de aguas. Nuestra fuente es Jesucristo. Entonces, debemos estar dispuestos a hacer bien en todo tiempo y en todo lugar. Muchas gracias. Sí, exactamente. A ver, tengo algunas respuestas. Si solo hacemos esto en ocasiones cuando es conveniente para nosotros, será una obra egoísta
Estamos enfocándonos en nosotros mismos en vez de en la otra persona o en Dios. Todavía estamos poniendo nuestras propias necesidades por encima de otros y no estamos imitando la actitud que tenía Jesús. Y también podríamos parecer hipócritas por aquellos que ven esto, lo que podría ser un obstáculo para el mensaje que compartimos. Entonces los inconversos que viven en nuestros barrios o están en nuestras vidas nos van a ver y decir, pues ellos son hipócritas, hacen algunas cosas a su conveniencia, pero no realmente no aman. Y eso puede ser un obstáculo muy grande. Pues, por ejemplo, imagine que tiene un amigo cristiano que habla a menudo de su derecho a defenderse en cada situación y siempre está quejándose, siempre está discutiendo con enojo. Pues podemos recordarle a esa persona que los señalamos a Jesús. Jesús fue insultado y criticado, pero mostró amor a todos, incluso sufriendo y muriendo por todos. Es difícil, pero nuestra actitud tendría que ser como la suya. Ok, ahora quiero que nombremos las diferentes oportunidades que tenemos para mostrar amor por los demás, haciendo bien todos los días. Y no queremos ser como ese monje quien se quedó en un pillar por años y años y años, como vimos en el video. Él pensaba que podría ser más como un discípulo de Dios, alejándose de las personas. Pero Dios dice otra cosa. Juan Bautista, ¿quiere intentar contestar esta pregunta? Sí, pastor, se menciona la diferencia de las oportunidades. Podemos ver que si tratamos de apartarnos, vamos a ir vamos a resultar siendo como egoístas, porque vamos a querer tener todo para nosotros. El monje quería pues mejorar su relación con Dios, pero no quería acercar a Dios a los demás. Entonces, de la manera que nosotros podemos es involucrándonos con los demás para poder llevarle darle la oportunidad también a aquellos que puedan tener la misma relación con Dios. Okay, gracias. Katia. Yo creo que una oportunidad grande es el que alguien nos está rechazando o está hablando mal de nosotros. Es una oportunidad de hacerle el bien. Gracias. Gustavo. Yo creo que una oportunidad para mostrar el amor a los demás está en poder llegar con la palabra de Dios, ¿no? Evangelizar es una gran oportunidad de amor que podemos darle a las demás personas, ¿no? Gracias. Ricardo. Una de las mejores formas es hacer cosas, pero sin publicitarlo, sin hacer alarde de ello. Porque en estos momentos aquí en Chile hay campañas políticas, hacen regalos, le sacan fotos a la gente para que vean que el candidato es bueno. Pero después que una vez que se elige el candidato no aparece más. Eso no hay que hacerlo. Eso pienso yo. Okay. Si vas a dar, que tu mano derecha no sepa lo que da la mano izquierda. Ok, gracias. Pablo Hugo. Sí, pastor. Ayer hablando con mi jefe, me decía que él había ido al hospital y cuando sale encuentra un muchacho en muletas que estaba como desesperado.
se acercó y le preguntó qué le pasaba. Se le había quedado su celular arriba del carro, del taxi que lo había llevado. Y él le ofreció su celular personal para que llamara a la mujer, así podía venir a buscarlo. Es decir, ahí se ven por ahí cuando uno hace el bien, porque este muchacho quedó sorprendido, dice, la verdad que nadie te ayuda, me ven que estoy en mala situación y ni siquiera nadie me ofreció una ayuda, yo le agradezco mucho. Yo lo que veo ahí que mi jefe, es decir, después que yo le empecé a hablar de lo que era Dios, cómo ayudar, cómo pedir perdón, cómo dar gracias por todo lo que tiene, él cada vez va cambiando un poquito más en hacer la ayuda a los demás. Es algo recíproco que hicimos los dos. Yo lo ayudé a él hablándole de Dios y él ayudó a otra persona y creo que es una cadena que se va dando día a día. Gracias. Lili. Hola, pastor. Bueno, yo creo que hay una oportunidad grande que tenemos todos los días y para demostrar el amor es, por ejemplo, si nuestro vecino, si tal vez hay un día que no tenga para comer, que realmente esté sin nada, y si yo estoy viendo eso que él está pasando, pues yo debo acercarme a mi vecino y debo ofrecerle también de lo que yo tengo. Creo que eso es uno de los ejemplos que podemos ver a diario y que lo estamos viendo siempre, porque siempre va a haber alguien que está en unas condiciones no muy buenas. Entonces, yo pienso que podemos empezar por ahí, por ayudar a nuestro vecino. Gracias. Blazing. Bendiciones. Bueno, pienso yo que también, por ejemplo, cuando una persona está ofuscada, está airada, ¿verdad? Y tratar de amablemente hacerle ver las cosas, porque dice que la palabra blanda calma la ira. Sí, gracias. Entonces, en nuestras palabras, Camilo. Sí, pastor, volverlo un hábito. Por eso es el hábito del discípulo. Volverlo un hábito de que en cualquier situación que uno esté en el día, manejando, conduciendo, en cualquier sitio que uno vea, refleje el amor en Cristo en nosotros. Gracias. Sandra. Pastor, ¿sí me escuchan? Sí. Pienso también que es muy importante, ¿verdad? Ahora sí que mostrarlo en casa, con la familia, es muy importante porque hay familiares, pastor, que no conocen, ¿verdad?, de Cristo, o lo conocen a su manera, ¿verdad? Y es una oportunidad muy buena para que nosotros, ahora sí que en ese amor, ¿verdad?, como discípulos, en ese amor del Señor, mostremos ahí en casa con nuestra familia. Y creo que fuera de la familia, ya después, va a ser mucho mejor y creo que está más fácil, porque la familia es tan importante y tenemos que dar ese testimonio primeramente en casa. Gracias. Porque muchas veces damos un buen testimonio afuera, pero en casa de veras tenemos muchos problemas. Es todo, pastor. Sí, 2 personas más. Janet. Pastor, buenas noches a todos. Bueno, sí, también pienso que una oportunidad que tenemos día a día para mostrar el amor a las demás es queriendo nosotros mismos, teniendo nosotros mismos una actitud de paz, de amor, de ayuda, porque nosotros reflejamos lo que sentimos verdaderamente, y si una persona nos ve a nosotros dispuestas, alegres, llenas de gozo, llenas de amor, de querer ayudar, de querer, con una palabra, nosotros no necesitamos económicamente estar bien para ayudar. Con una palabra, viendo una persona que está como triste, nosotros preguntándole qué te pasa, cómo amaneciste, Dios te ama, dándole una palabra de apoyo,
cierto, siento que nosotros día a día tenemos esa oportunidad en el trabajo, con los vecinos, en la casa. Por lo menos yo trabajo en una tienda de abarrotes en un barrio. Acá llega mucha gente todos los días y son amas de casa, señoras, sobre todo, que llegan, que tengo esto, que mi hijo lo otro, ¿viste? Entonces yo aprovecho ahí ese momentico y se le habla. No vamos a demorar 5, 10, 20 minutos porque no, o sea, no nos da el tiempo, pero sí le doy una palabra de aliento y entonces ella dice, ay, a mí me gusta venir a esta tienda porque ya uno sale diferente. ¿Por qué? Porque no le estoy marcando todos los días que esto, que lo otro, pero con una palabra que uno le hable de amor, de cariño, de hacer verte que hay una luz al final de esa oscuridad que de pronto ellos están sintiendo, es una forma de uno manifestar el amor que Cristo quiere que nosotros le demos a otras personas, no solamente en ayuda económica. Muchas personas hoy día con esta pandemia lo que necesita más que todo es una ayuda espiritual, una palabra de aliento. Muchas gracias. Pienso yo. Muchas gracias. Sí. Y Yuri. Aló, pastor, ¿me escucha? Sí. Pastor, primero que nada, yo considero que tenemos que ser coherentes como cristianos, ¿cierto? Ser imitadores cuando hablé de la imitación que tenemos que tener con Dios, imitar cuesta, sobre todo cuando tenemos un carácter. Pero todos los cristianos sabemos que el carácter se va moldeando según el tiempo. Usted contó una historia la otra vez de los lobos, qué lobo le ganaba al otro, y alguien dijo por ahí que el lobo que estaba mejor alimentado era el que iba a ganar. ¿Ya? Y con respecto digamos, a las personas que hacen cosas para ser visto, Jesús mismo en el Mateo 6, él habla mucho con respecto a la limosna, habla de la oración, también habla de lo que es el ayuno, porque nos hace sentir que debemos ser empáticos y coherentes con lo que hacemos. No podemos ser como los fariseos, ¿cierto? Hipócritas, ¿cierto? Con lo que hacemos, ¿cierto? Hay momentos que nosotros debemos dárselo en armonía, en todo su esplendor a Jesús, y siempre saber que está caminando con nosotros y no observa. Por eso tenemos que ayudar al prójimo, pensando no tan solo que nos van a ver, que somos visibles, que este es un mandamiento. Amén. Gracias. Sí, y muchas gracias por todas sus respuestas muy buenas. Como vemos, hay muchas oportunidades diferentes que tenemos enfrente de nosotros. Busquemos oportunidades que sean dentro del contexto de la vida cotidiana. Y yo escuchaba eso en muchas de sus respuestas. También de acuerdo con las claras enseñanzas de las Escrituras, Dios no quiere que vayamos a pillares muy grandes y sentarnos sobre ellos por décadas. No quiere eso. Y también buscamos oportunidades que satisfagan las necesidades de los demás. Resumen de la lección: vivir como discípulo por hacer el bien. Entonces, en nuestra oración, al final vamos a pedir que Dios nos dé oportunidades para hacer el bien y para darnos valentía para hacer el bien. Otra vez, terminando, voy a colocar en el grupo de WhatsApp la grabación y también la tarea que incluye un video. La próxima clase será el lunes, Dios mediante, y vamos a terminar con una oración. Dios Padre Celestial, danos oportunidades para hacer el bien, danos la motivación correcta para hacer el bien y danos la valentía para hacer el bien en todas las circunstancias que nos pones enfrente en nuestra vida. Bendícenos, protégenos y sobre todo, guíanos a tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Amén, pastor. Amén. Amén. Amén.